Este Este capítulo proporciona una introducción a la clasificación y la fisiología de los parasites. Esta breve revisión pretende mejorar la comprensión del lector acerca de las interrelaciones entre los microorganismos parasitarios, su epidemiología y la transmisión de la enfermedad, las enfermedades específicas involucradas y las posibilidades para la prevención y el control de las enfermedades. De modo deliberado hemos intentado simplificar la taxonomía, empleándola para exponer las divisiones principales importantes en la parasitología médica: protozoos intestinales y urogenitals, protozoos tisulares y hernáticos, nematodos, trematodos, cestodos y artrópodos. Importancia de los parasites. La parasitología médica consiste en el estudio de los animales invertebrados capaces de causar enfermedad en el ser humano y en otros animales. Aunque las enfermedades parasitarias con frecuencia son consideradas tropicales y, por tanto, de poca importancia para los médicos que trabajan en países del mundo desarrollado, más templados, resulta evidente que el mundo se ha convertido en un lugar muy pequeño y es fundamental que los médicos tengan conocimiento sobre las enfermedades parasitarias. El impacto global de las infecciones parasitarias y del número de muertes asociadas a los parasites es cada vez mayor y debe ser motivo de preocupación para todos los profesionales sanitarios. Tabla 681. Cada vez es mayor el número de turistas, misioneros y voluntarios de organizaciones, como Peace Corps, que viajan y trabajan durante periodos prolongados en regiones del mundo remotas exóticas. Por tanto, presentan riesgo de sufrir enfermedades parasitarias y otras infecciones que son raras en Estados Unidos y en otros países desarrollados. Otra fuente de pacientes infectados es la cifra cada vez más elevada de refugiados procedentes de países en vías de desarrollo. Por último, los problemas asociados con la inmunosupresión profunda que acompañan a los avances de tratamiento médico, por ejemplo, en los trasplantes de órganos, así como con los pacientes infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana, suponen un número cada vez mayor de pacientes con riesgo de sufrir infecciones por ciertos parasites. Debido a estas consideraciones, los médicos y los trabajadores de laboratorios deben sospechar las enfermedades parasitarias y contar con la formación para solicitar, realizar e interpretar las pruebas de laboratorio apropiadas que ayuden al diagnóstico y al tratamiento. Clasificación 6N y estructura. Los parasites que afectan al ser humano se clasifican en los tres reinos eucariotas: Protozoa, Animalia, Metazoa y Stramenopila, antes conocido como cromista, tabla 682. Tradicionalmente, la clasificación de los parasites tenía en consideración la morfología. 686. De las estructuras intracitoplasmáticas, como el núcleo, el tipo de organelas locomotoras y el modo de reproducción, tabla 683. Más recientemente ha surgido un nuevo consenso taxonómico que se basa principalmente en los avances en el conocimiento de la bioquímica y la biología molecular de los microorganismos, por ejemplo, Protozoa y Stramenopila. Las comparaciones de la subunidad pequeña del ácido ribonucleico ribosómico, sup-ARNR, y de las secuencias de proteínas han hecho posible la clasificación de los microorganismos en grupos basada en las distancias evolutivas. Además, la identificación de ciertas organelas presentes en las células eucariotas con sus orígenes procariotas ha hecho posible organizar todos los microorganismos vivos en un esquema taxonórmico general realista y evolutivamente firme. Los protozoa y los Stramenopila son animales cuyas funciones vitales tienen lugar en una sola célula. Los miembros de reino Animalia, conocidos también como metazoos, son animales multicelulares en los que las funciones vitales tienen lugar en estructuras celulares organizadas en tejidos y sistemas de órganos. Protozoa. Los protozoos son microorganismos simples cuyo tamaño varía de 2 a 100 mrn. Su protoplasma se encuentra rodeado por una membrana celular y contiene numerosas organelas, como un núcleo recubierto de una membrana, un retículo endoplasmático, granules que acumulan nutrientes y vacuolas contráctiles y dixtivas. El núcleo contiene cromatina condensada o dispersa y un cariosoma central. Los órganos encargados de la motilidad varían de simples extrusiones citoplasmáticas o pseudópodos a estructuras más complejas, como los cilios o los flagelos. El reino Protozoa engloba a 13 subgrupos o filos principales, 7 de los cuales son de interés para la parasitología médica. Flagelados: Metamonada, Parabasala, Percolozoa y Euglenozoa. Los flagelados, previamente agrupados en el antiguo subfilo Mastigopora, se distribuyen en la actualidad en 4 filos: Metamonada, Parabasala, Percolozoa y Euglenozoa. Los flagelados se mueven impulsados por sus flagelos, que actúan a modo de látigo. El número y la posición de los flagelos son muy variables de una especie a otra. Además, estructuras especializadas asociadas con los flagelos pueden producir un aspecto morfológico característico que puede resultar de utilidad para la identificación de las especies. Amebozoa. El filo Amebozoa,
en el que se encuentran las amebas, es equivalente al subfilo antiguo Sarcodina. La locomoción de las amebas se lleva a cabo mediante la extrusión de pseudópodos, pies falsos. Las amebas son fagocíticas y contienen mitocondrias con crestas tubulares. Apicomplexa. Los microorganismos del filo apicomplexa a menudo se denominan esporozoa o caccidie. En los apicomplejos se incluye un grupo extenso de protozoos formadores de esporas, con reproducción 6N sexual, ciclos vitales comparables y morfología similar en el estudio mediante microscopía electroséismica. Estos microorganismos poseen un sistema de organelas en su extremo apical que produce sustancias que ayudan a la penetración del microorganismo en las células del hospedador, por lo que se vuelven parasites intracelulares. Ciliopora. El filo Ciliopora está compuesto por los ciliados, que engloban a una variedad de especies simbióticas y de vida libre. La locomoción de los ciliados se produce por el movimiento coordinado de filas de estructuras parecidas a pelos o cilios. La estructura de los cilios es similar a la de los flagelos, pero por lo general son más cortos y más numerosos. Algunos ciliados son multinucleados. El único parasite ciliado del ser humano es Balantidium coli y posee dos núcleos, un macronúcleo grande y un micronúcleo pequeño. Estramenopila, antes conocido como cromista. El reino Estramenopila fue creado para englobar a diversos microorganismos parecidos a plantas, principalmente algas, que fueron originariamente quimeras entre hospedadores eucariotas biflagelados y algas rojas simbióticas que habían perdido sus cloroplastos a lo largo de la evolución, aunque siguen conservando elementos de sus ancestros, las algas rojas. Aunque previamente se clasificaban en el reino Fungi o Protozoa, en la actualidad el género Blastocystis se engloba con los Estramenopila, filo Vigira, clase Blastocystea, en función del análisis de la subunidad 185 del ARNR y de otros estudios moleculares. Tabla 68A2. Animalia, Metazoa. El reino Animalia, Metazoa, engloba a todos los microorganismos eucariotas que no son protozoa, Estramenopila o fungi. Este capítulo describe dos grupos extensos de microorganismos de gran importancia, los helmintos, gusanos, y los artrópodos, cangrejos, insectos, garrapatas y otros. Helmintos. Los helmintos son microorganismos multicelulares complejos, alargados y simétricos bilateralmente. Son considerablemente más grandes que los parasites protozoos y generalmente macroscópicos, con tarnafios que varían desde menos de 1 milímetro a 1 metro o más. La superficie externa de algunos gusanos está cubierta por una cutícula protectora, que es acelular y puede ser lisa o poseer espículas, espinas o tubérculos. La cubierta protectora de los gusanos planos se conoce como tegumento. A menudo los helmintos poseen estructuras de anclaje complejas, como ganchos, ventosas, dientes o placas. Estas estructuras suelen localizarse anteriormente y pueden ser de utilidad para clasificar e identificar los microorganismos. V tabla 683. Los helmintos suelen presentar sistemas excretores y nerviosos primitivos. Algunos poseen tractos alimentarios, sin embargo, ninguno cuenta con un sistema circulatorio. Los helmintos se dividen en dos filos, los nematelmintos y los platelmintos. Nematelmintos. El filo de los nematelmintos está compuesto por gusanos redondos que poseen cuerpos cilíndricos. Los gusanos redondos presentan sexos separados y cuentan con un sistema digestivo complejo. Los nematelmintos pueden ser parasites intestinales o pueden infectar la sangre y los tejidos. Platelmintos. El filo de los platelmintos está compuesto por gusanos planos que poseen cuerpos aplanados, en forma de hoja o con segmentos que parecen franjas. Los platelmintos pueden subdividirse entre hematodos y cestodos. Cátulo 68. Clasificación. Los trematodos poseen cuerpos en forma de hoja. La mayoría son hermafroditas, presentan 6 granos sexuales masculinos y femeninos en un solo microorganismo. Sus sistemas digestivos son incompletos y solo presentan tubos parecidos a sacos. Su ciclo vital es complejo. Los caracoles son sus primeros hospedadores intermediarios y otros animales o plantas acuáticas sirven de hospedadores secundarios. Los estodos, o tenias, poseen cuerpos compuestos por las sucesis 6N de Progel 6 tides o segmentos. Todos son hermafroditas. Y carecen de sistemas digestivos, de modo que absorben los nutrientes a través de las paredes corporales. Los ciclos vitales de algunos estodos son simples y directos, mientras que otros son complejos y precisan uno o más hospedadores intermediarios. Arthur 6 pados. El filo Arthrapidae es el grupo más extenso de animales del reino Animalia. Los Arthur 6 pados son microorganismos multicelulares complejos que pueden participar directamente en la producción 6N.
de enfermedades invasivas o superficiales, infestación, o indirectamente como hospedadores intermediarios y vectores de numerosos agentes infecciosos, incluyendo parasites protozoos y helmintos, tabla 684. Además, el envenenamiento por las mordeduras y picaduras de artrópodos puede producir reacciones adversas en el ser humano que van desde reacciones de hipersensibilidad y alérgicas locales a shock anafiláctico grave y muerte. Existen 5 grupos principales de artrópodos. Myriapoda. Los Myriapoda, antes conocidos como Chilopoda, están camplus por formas terrestres, como el cierpies. Estos microorganismos son importantes desde el punto de vista médico debido a sus pinzas venenosas, que pueden producir una mordedura dolorosa. Pentastomida. Los pentastomidos, o gusanos con forma de lengua, son endoparrásitos que succionan la sangre de reptiles, pájaros y mamíferos. Los pentastornidos adultos son parasites blancos y cilíndricos o aplanados que poseen 2 regiones corporales distintas, un cefalotórax anterior y un abdomen. Los seres humanos pueden ser hospedadores intermediarios de estos parasites. Crustácea. En los crustáceos se engloban formas acuáticas familiares, como cangrejos de agua dulce o salada, gambas y copepodos. Algunos de ellos participan como hospedadores intermediarios en los ciclos vitales de varios helmintos, intestinales o sanguíneos y tisulares. Chelicerata. Los Chelicerata, antes conocidos como Herácnide, están compuestos por formas terrestres familiares, como ácaros, garrapatas, arafias y escorpiones. A diferencia de los insectos, estos animales carecen de alas o antenas y los adultos poseen 4 pares de patas, a diferencia de los 3 pares de los insectos. De importancia médica son aquellos que sirven de vectores de enfermedades microbianas, ácaros y garrapatas, o los animales venenosos que muerden, arafias, o producen picaduras, escorpiones. Insecta. Los insectos pueden ser formas terrestres y acuáticas familiares, como mosquitos, moscas, quironornidos, pulgas, piojos, avispas y hormigas. Tienen alas y antenas y las formas adultas poseen 3 pares de patas. De importancia médica son los numerosos insectos que sirven de vectores en las enfermedades microbianas, mosquitos, pulgas, piojos y chinches, o los animales venenosos que producen picaduras, abejas, avispas y hormigas. Fisiología y replicasis 6N. Protozoo. Los requerimientos nutricionales de los parasites protozoos generalmente son simples y precisan la asimilación de nutrientes orgánicos. Las amebas, los ameboflagelados y otros protozoos llevan a cabo esta asimilación por el primitivo proceso de epinosis o fagocitosis de materia soluble o particulada, V tabla 683. El material asimilado es englobado en vacuolas digestivas. Los flagelados y los ciliados generalmente ingieren alimentos a través de una estructura o zona determinada, el peristoma o el citostoma. Otros parasites unicelulares asimilan nutrientes mediante difusión simple. El material alimenticio ingerido puede ser retenido en granules intracitoplasmáticos o en vacuolas. Las partículas no digeridas y los desechos pueden eliminarse de la célula mediante extrusión de material por la superficie celular. Artr 6 pados. La respiración en la mayoría de los parasites protozoos se lleva a cabo mediante procesos anaerobios facultativos. Para asegurar la supervivencia en condiciones ambientales desfavorables o adversas, muchos parasites protozoos se transforman en un quiste que es menos activo metabólicamente. Este quiste está rodeado por una pared celular externa gruesa capaz de proteger al microorganismo de agresiones físicas y químicas que de otro modo serían letales. La forma de quiste es una parte integral del ciclo vital de muchos parasites protozoos y facilita la transmisión de microorganismo de hospedador a hospedador en el ambiente externo, V tabla 684. Los parasites que no pueden formar quistes dependen de la transmisión directa de hospedador a hospedador o precisan de un artrópodo vector para completar sus ciclos vitales, V tabla 684. Además de la formación de quistes, muchos parasites protozoos han desarrollado mecanismos inmunoevasivos complejos que permiten responder a los ataques de sistema inmunitario. D. Hospedador cambiando continuamente sus antígenos de superficie, asegurando de este modo su supervivencia continuada en el interior de hospedador. La reproducción entre los protozoos tiene lugar generalmente mediante fisión binaria, merogonia, aunque el ciclo vital de algunos protozoos, por ejemplo, esporozoos, incluye ciclos de fisión múltiple, esquizogonia, alternando con un periodo de reproducción sexual, esporogonia o gametogonia. Animalia, Metazoa. Helmintos. Los requerimientos nutricionales de los parasites helmínticos son satisfechos mediante la ingesta activa de líquidos y barra diagonal o tejidos de hospedador,
que produce destrucción tisular, o mediante la absorción más pasiva de nutrientes de los líquidos de entorno y de contenido intestinal. V tabla 683. La motilidad muscular de muchos helmintos consume una gran cantidad de energía y los gusanos metabolizan carbohidratos con rapidez. Los nutrientes son almacenados en forma de glucógeno, que se encuentra presente en cantidades elevadas en la mayoría de los helmintos. Similar a la respiración de los protozoos, la respiración de los helmintoos es principalmente anaerobia, aunque las formas larvarias pueden precisar oxígeno. Una proporción importante de los requerimientos energéticos de los helmintos es consumida en los procesos reproductivos. Muchos gusanos son muy prolíficos, producen hasta 200.000 descendientes cada día. Por lo general, los parasites helmínticos depositan huevos, ovíparos, aunque algunas especies pueden reproducirse albergando embriones, vivíparos. Las larvas resultantes son siempre morfológicamente distintas a los parasites adultos y deben sufrir varias etapas de desarrollo o mudas antes de alcanzar la forma adulta. La principal barrera protectora de la mayoría de los helmintos es su capa externa resistente, cutícula o tegumento. Los gusanos también pueden secretar enzimas que destruyen las células de hospedador y neutralizan los mecanismos de defensa celulares e inmunológicos. Al igual que los parasites protozoos, algunos helmintos poseen la capacidad de alterar las propiedades antigénicas de sus superficies externas, por tanto, de eludir la respuesta inmunitaria de hospedador. Lo anterior se consigue en parte incorporando los antígenos de hospedador en su capa cuticular externa. De este modo el gusano evita el reconocimiento inmunológico y en algunas enfermedades. Por ejemplo, la esquistosomiasis permite al parasite sobrevivir en el interior de hospedador durante décadas. Artr 6 pados. Los artrópodos poseen cuerpos segmentados, pares de apéndices articulados y sistemas nerviosos y digestivos bien desarrollados. Presentan sexos separados. La respiración 6N de las formas acuáticas se realiza mediante branquias y la de las formas terrestres mediante estructuras corporales tubulares. Todos poseen una cobertura dura de quitina a modo de exoesqueleto. Resumen. El conocimiento por parte de los médicos de las enfermedades parasitarias es indudablemente más crítico en la actualidad que en cualquier momento en la historia de la práctica médica. Los médicos deben estar preparados hoy en día para informar a los pacientes acerca de las medidas de protección 6N frente al paludismo y los riesgos de beber agua y comer frutas y verduras frescas en áreas remotas a las que tienen pensado viajar. Con este conocimiento de las enfermedades parasitarias, el médico también puede evaluar los signos, los síntomas y los periodos de incubación 6N en los viajeros que vuelven, establecer un diagnóstico y comenzar el tratamiento en un paciente con una posible enfermedad parasitaria. También se deben conocer y tener en cuenta los riesgos de las enfermedades parasitarias en los pacientes inmunodeprimidos. La formación 6N adecuada acerca de las enfermedades parasitarias en el currículum médico no puede dejar de destacarse como un requisito para los médicos que deben atender a personas que viajan a países extranjeros ya poblaciones de refugiados. Muchos de los parasites importantes responsables de las enfermedades en el ser humano son transmitidos por artrópodos, vectores o se adquieren por el consumo de alimentos o agua contaminados. Los diversos modos de transmisión y distribución de las enfermedades parasitarias se presentan en detalle en los siguientes capítulos. Los datos de la tabla 684 se exponen a modo de resumen.